Amigos, amigas, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa. Nuestra segunda entrega de este 5 de diciembre de su programa Consulta Participativa. Saben ustedes que transmitimos a través de Caivisión, canales 26 de Claro, Altiz, 22 de Astel y 54 de Altiz, La Voz del Trópico. Y que como siempre, amigos y amigas, estamos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que les solicitamos se inscriban en el mismo para que reciban todo el contenido de nuestras entregas de manera directa. También estamos, amigos televidentes, en Instagram como Ricardo Opelman, en Facebook estamos como Consulta Participativa y en este preciso momento estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Y amigos, nuestra vía de contacto, nuestro número de WhatsApp, el 809-769-4500, a través del cual pueden escribirnos, hacer sus preguntas a nuestros invitados y sus sugerencias con respecto a contenido. También, amigos, estamos en nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa@gmail.com. Y que como siempre, amigos, abrimos esta entrega de Consulta Participativa con la esperanza de que el contenido seleccionado para someter a su consideración resulte de su interés. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien, amigos, en nuestro comentario de hoy iniciamos con que el magistrado juez Alejandro Vargas, en este momento en que estamos en el aire, estaría pues iniciando la audiencia para dictar sentencia en relación con la solicitud de medida de coerción a los imputados en el llamado juicio o caso Antipulpo. Después de una maratónica audiencia el domingo, continuando ayer lunes, el juez Alejandro Vargas, el magistrado, pues pospuso para hoy a las 5 de la tarde la continuación de este juicio que realmente tiene la atención nacional por las personas que están señaladas por el Ministerio Público como responsable de cometer actos de corrupción, colusión de funcionarios, desfalco en contra del Estado y asociación de malhechores, entre otras acusaciones de los imputados. Hay dos hermanos del expresidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, y una serie de funcionarios que, a decir verdad, hasta que se iniciaran estas investigaciones, pues no habían tenido mayores problemas con la opinión pública nacional con respecto a malas conductas en el desempeño de sus funciones. Pero también hoy el magistrado Vargas se apresta a fallar, a decidir si revoca o no el archivo definitivo de los imputados en el caso Odebrecht que fueron favorecidos con este archivo. Este magistrado Vargas, quien es un reputado
juez, una persona de una experiencia comprobada en la justicia, tiene estas dos grandes responsabilidades en el día de hoy, martes, por lo que todos estamos a la expectativa de sus decisiones. El magistrado del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, posiblemente al reiniciar la audiencia que en estos momentos se aprestan a reiniciar, dicte medida de coerción a petición del Ministerio Público. Amigos, y qué gran sorpresa, en unas elecciones el domingo en la hermana República de Venezuela, el chavismo recuperó este domingo la Asamblea Nacional de Venezuela, en unas elecciones marcadas por el boicot de los principales partidos, los líderes de la oposición y por una abstención masiva e histórica en ese país, en unas elecciones con una participación de apenas el 31% de los electores hábiles para ejercer el sufragio. El chavismo, las personas del líder del chavismo, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, pues obtuvieron más de 40 puntos porcentuales de estos 3.5 millones de votantes. Estos 3.5 millones de votantes son, como repetí, como decía, el 31% de las personas habilitadas para votar en estas elecciones. La comunidad internacional, la comunidad latinoamericana, ya hay un documento firmado por 15 países en lo que, según nota de prensa, se incluye la República Dominicana, objetando estas elecciones que a todas luces fueron de un solo lado. El líder opositor y presidente en funciones, quien es a su vez presidente de la Asamblea Nacional actual y que termina en enero, Juan Guaidó, declaró que no descarta el exilio tras los resultados de las elecciones en Venezuela. Guaidó dijo que el riesgo existe todos los días, a cada hora y a cada minuto en esa nación sudamericana, y que los caminos para la oposición en Venezuela se cierran cada vez más después de que el chavismo el domingo, con unas dudosas elecciones, recuperará el Parlamento venezolano. Amigos, y cambiando de tema, han descubierto un fármaco oral que elimina por completo la transmisión del coronavirus en 24 horas. Un equipo de científicos de la Universidad de Georgia de los Estados Unidos ha descubierto que un fármaco antiviral suprime por completo en 24 horas la transmisión del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19. Según lo comunicado, esta entidad se trata del medicamento identificado como MK-4482/partido EIDD 2801. Esperamos y esperemos que este descubrimiento pues sí sea, como dicen los científicos de esta universidad, porque todo lo que conduce a expectativa y esperanza de frenar esta pandemia a todos nos llena de tranquilidad. Amigos, y hoy tenemos en consulta participativa una invitada
especial. Nos referimos a una invitada licenciada en bioanálisis y vamos a hablar hoy de bioanálisis y de banco de sangre. Así es que nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestra invitada, la licenciada Rosagni Román. Bien, amigos televidentes, como les decía, hay un profesional de la medicina, y yo digo de la medicina, y lo digo con mucha propiedad, que a veces es como abstracto. Me refiero al personal de laboratorio, a los bioanalistas, estos auxiliares de la medicina tan fundamentales que el 90% de los pacientes son referidos a ellos, de una u otra forma, para fines de analítica. Hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia de la licenciada Rosagni Román, que es licenciada en bioanálisis, con maestría en gestión docente y calidad en laboratorio clínico. Bienvenida a Consulta Participativa, licenciada. Muchas gracias, señor Ricardo. Para mí es un placer, con grato invitación suya, participar en este programa. Me honra mucho lograr traer alguna información de interés del ámbito del laboratorio para toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciada. El honor es de nosotros. Y como digo, hay este personal que tiene tantos riesgos y que pasa tanto realmente en su profesión que hay que mencionarlo, porque de ustedes, de su trabajo, dependen muchas cosas para la salud de las personas. Licenciada, nuestra primera pregunta. ¿Qué es un bioanalista? Bueno, el bioanalista es el profesional del área de la salud que se dedica al diagnóstico de análisis clínico. En diferentes países se denomina de muchísimas formas. Por ejemplo, en Colombia son bacteriólogos, en México son químicos o químicas. En nuestro país es bioanalista, pero al final es el mismo profesional. Ese profesional que se dedica a realizar análisis de todo tipo, especializado, de rutina, y que más adelante podemos ir mencionando. Bien, sí, licenciada, realmente el bioanalista es tan responsable porque cuando entremos en detalle, veremos que del trabajo de ustedes depende la diagnóstica prácticamente de las patologías que los médicos le van a decir, a comunicar a sus pacientes. Pero hay unos análisis, hay unas pruebas de laboratorio que son básicas y fundamentales. Yo tengo un montón de preguntas, licenciada, porque hay muchos nombres dentro de la analítica, que el BUM, que el CGP, que el CTO, que el qué sé yo cuánto, que parecen nombres, siglas hasta de sindicatos. Sí, así mismo es. Sí, entonces tengo muchas preguntas. Quiero comenzar con lo más sencillo. ¿Cuáles son las pruebas básicas que tienen como la rutina de laboratorio para una persona que acude buscando orientación médica? Bueno, dentro de las pruebas de rutina más comunes y que por cualquier patología, por más simple que parezca, siempre está el hemograma, que son las medidas hematimétricas, está la orina, perfil de glucosa, un perfil de colesterol, quizás urecreatinina, que también está entrando dentro de la rutina, y pudiéramos decir que también las enzimas, ALT, AST, como sus siglas, que son las alaninas, transferasas y transaminasas.
pero esas son las más comunes realmente. Sí, pero licenciada, hay dentro del hemograma, cuando uno dice hemograma, le dicen hemograma completo, y Sí, entonces le toman la muestra y luego vienen los resultados. Uno ve que hay una serie de pruebas parámetros. dentro del homograma. Dígame, ¿cuál de estas pruebas? Hay uno que se llama BUN, uno que se llama erectolito, hematócrito, qué sé yo qué, Detálleme esas pruebas que uno ve que vienen listadas. Listadas, sí. Dentro del hemograma hay distintos parámetros. Dentro de ello, como usted bien dijo, el hematócrito o el HCT, como a veces se encuentra la nomenclatura dentro del informe, dice, ¿qué es el HCT? Bueno, ese es el hematócrito, la hemoglobina, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, un diferencial de glóbulos blancos como neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, que cada uno tiene una función dentro del organismo y que de acuerdo a sus valores pudieran diagnosticar que una que otra patología. Sí, Igual que para las anemias también el hemograma. o sea, de ahí se detectan las anemias. ¿Y hay algún tipo de prueba dentro del hemograma para determinar, por ejemplo, una persona que va con una sintomatología de palpitaciones, que pudiera tener un posible infarto en proceso? ¿Hay dentro de esas pruebas de sangre algunas señales, algunas pruebas que señalan puede haber problemas? Pudieran una que otra estar alterada, pero no están directamente relacionadas con un infarto per se, sino que el médico puede tener algún indicio de algún parámetro, puede que el blanco haya estado elevado, o que el diferencial esté un poco fuera de lo normal, pero per se dentro del hemograma no hay ninguno que me diga que puede haber un infarto, sino que como un aporte a un diagnóstico. Hay otras pruebas que sí me dirían si hay un infarto en progreso. Sí, vamos a entrar en ella. Háblame del uroanálisis, doctor. El uroanálisis, Licenciada, perdón. el examen de orina, Sí. ese es el examen de orina. La orina como tal proporciona mucha información para muchas patologías, principalmente para las renales. El examen de orina puede indicar alguna infección desde el riñón, si de la parte alta, si de la parte baja, si es de la vejiga. Entonces, la orina también, al igual que el hemograma, es una prueba que tiene distintos parámetros. Podemos ver si hay glucosa en la orina, si personas diabéticas que a veces ya han pasado el umbral renal y llegan a la glucosa en la orina. Y ahí puede que el paciente esté entrando como una alerta de diabético. Las proteínas también en la orina, la sangre oculta, muchísimos parámetros que arrojan mucha información de acuerdo a lo que el médico esté sospechando dentro del paciente. Y las heces por parásito, porque antes lo primero, uno de los tres análisis más importantes cuando yo era niño, ha llovido mucho, quiero Sí, decirle, licenciada. pero sigue siendo la misma técnica de ese tiempo. La misma técnica. Esa es por parásito y sangre oculta. Es específicamente buscando esas dos posibilidades. En ese se puede también determinar sangre oculta, que arroja mucha información cuando se sospecha de algún cáncer de colon o algún hemorroide, dependiendo de las características de la sangre, que también se hacen cuantitativas. También el coprológico, como de las heces fecales, también busca parasitosis, si hay una diarrea, si tiene alguna disolución del estómago, si hay una digestión, si están mal ingiriendo los alimentos. La S también arroja mucha información a distintas patologías. Y es la misma tecnología, La el misma, mismo pero es procedimiento. uno de los análisis de laboratorio que no ha logrado migrar a la automatización, porque Bueno, hasta ahora no hay nada que lo pueda hacer. tengo que preguntarle, conjuntamente con esa, la prueba de la orina, porque tengo información de que años atrás el bioanalista tenía que probar la pipi. Sí, pero hace mucho. Sí, sí, sí. El método antiguo era pero demasiado terrible para el laboratorio. Ya hoy en día, ya, gracias al Señor, pasó a la historia. Podemos hacer orina automatizada, inclusive hasta leer el sedimento en un equipo. Tengo
parece mentira, una de las preocupaciones más ocurridas de nuestros televidentes es, no sé, me dice, que hable del perfil renal. ¿Qué es eso? El perfil renal incluye creatinina, urea o BUN, nitrógeno ureico. Entonces, esas dos pruebas son las que arrojan mayor información a lo que es el riñón. Pero hay otras pruebas como perfil renal que se pudieran incluir un poco más especializadas, como la depuración de creatinina, que se hace en orina, pero que también arroja mucha información si el riñón está funcionando adecuadamente o no. Pero principalmente indican para mayor, como básico, urea y creatinina. Urea y creatinina, o sea, ahí no se busca albúmina, calcio, glucosa, nada de eso. Ahora, cuando ya se sospecha de alguna disfunción del riñón, pues el médico puede optar por hacer depuración de creatinina en orina, ver cómo el riñón está excretando, puede hacer depuración de calcio, depuración de albúmina, como usted bien dice, y hay una prueba más profunda. Pero básicamente para evaluar función normal, urea y creatinina. O sea, urea y creatinina, que la creatinina tiene que ver con la función renal directamente, Sí, ¿no? O sea, directamente. Si la creatinina está alta, puede ser que se esté excretando proteínas, ¿no? No, puede que esté reteniendo, el riñón no esté excretando bien los desechos. Y entonces se concentra creatinina, que es lo que pasa con los pacientes de diálisis, que concentran creatininas muy altas, porque el riñón no excreta correctamente los desechos, que es para lo que realmente el riñón tiene su función. Perfil hepático. Perfil hepático, dentro de ella tenemos las enzimas, las transaminasas, ALT, AST. Pudieran algunos médicos incluir GGT, que es la glutamil, también que pudiera evaluar alguna función del hígado, y quizá lipasa, amilasa, que también forman parte del sistema digestivo, pero una más que otra evalúa más función hepática, más ALT y AST. El perfil hepático, mire, hay tres perfiles que los amigos televidentes nos han señalado que querían que usted hablara. Me hablaron de esto del perfil renal, el perfil hepático, para aquello de que usted sabe que los dominicanos son muy fiesteros, y hay uno que dice que, dígale a la licenciada que si es verdad que beber romo daña el hígado. Oiga bien lo que preguntó. Bueno, sí, por eso el anuncio dice, tomar alcohol es perjudicial para la salud. O sea, porque tiene el alcohol, puede afectar de manera directa la función renal y la función hepática. No tanto la función renal, diría yo. No me gusta mucho meterme en el tema médico, pero al hígado sí directamente le hace un poco más de efecto. Claro que un trago ocasional, un trago fiestero de una vez a la semana, no, quizás no vaya a hacer ningún daño. Pero el uso continuo del alcohol puede llegar a tener un daño muy serio al hígado. Y en este perfil es que se detectan los posibles, en el perfil hepático, las posibles afecciones del hígado. ¿Se puede detectar en el perfil hepático también la hepatitis? No. Pudieran estar elevados por hepatitis, pero no se detecta la hepatitis. Pueden ser un indicio de que puede haber una hepatitis, porque se elevan mucho cuando hay hepatitis en las enzimas. O sea que no, exacto. Cuando a uno le indica un perfil hepático, no es buscando hepatitis específicamente, casi nunca, sino que no, casi nunca no. Tiene pruebas específicas. Específica, exactamente. Porque puede que estoy sospechando de una hepatitis, te mando a hacer la prueba de la hepatitis y te indico las enzimas. Puede que las enzimas estén un poco elevadas y no sea porque tenga hepatitis, sino por cualquier otra patología, por cualquier otra afección que esté pasando el paciente. No necesariamente tiene que ser por hepatitis. Bueno, licenciada, hay un perfil que es el tercero socorrido en estas preguntas que tenemos, que tuvimos que preparar este catálogo de preguntas por las llamadas telefónicas de nuestros amigos televidentes. Es el perfil que preocupa
a las personas, porque como dice una amiga televidente, es a través de ahí que su médico le manda ponerse un candado en la boca. Se refiere al perfil lípido. Esto, después de la pausa, doctora. Doctora, licenciada, perdón. Sí, Antes de licenciada. irnos a la pausa, tenemos la pregunta de una amiga televidente, una asidua televidente de consulta participativa, sobre el perfil que le dice a su médico cuando debe mandarle a ponerse un candado en la boca. El perfil lípido, lipídico. Sí, sí. Regularmente, muy chistoso, así un candado en la boca. Realmente sí. El perfil de lípido incluye pruebas como el colesterol total, los triglicéridos, HDL, LDL, y que regularmente se alteran cuando tenemos un desorden de la alimentación, generalmente alta en grasas y carbohidratos, cuando no hay una dieta balanceada. Es bueno cuidar la parte de la dieta por los colesteroles, porque es que afecta muchísimas otras cosas. Trae problemas cardíacos, venosos, cardiovasculares, porque una arteria se tapa y puede por el colesterol, lleva a un infarto. O sea que cuando el médico sí le dice tiene que taparse la boca y evitar los colesterol, en la grasa principalmente, tiene que hacerlo, porque eso puede traer serios problemas a la salud. Es cierto, entonces ya Sí, tiene razón, licenciada. sí, sí, así es, así es. Licenciada, ¿quién debe interpretar los exámenes de laboratorio? Esa es función del médico. El laboratorio manda un informe, claro, diríamos en el argot, un chivo, porque le mando unos valores, si están dentro de o si están dentro de esto, están normales o patológicos. Pero el médico realmente interpreta esa información con lo que le manda el laboratorio y puede deducir hacia dónde inclinar una patología o no. Realmente el médico es función del médico, la Bien, interpretación. licenciada, vamos a entrar ahora en un tema muy delicado, porque es el tema que nos preocupa siempre con ustedes, el personal de los bioanalistas, y es el asunto de la bioseguridad de ustedes. Y queremos saber, ¿hay normas específicas de bioseguridad e higiene en el laboratorio? Sí, sí, sí. A través del ministerio cuentan con normas de bioseguridad y que son parte inclusive para uno habilitar un laboratorio. Para yo decir que puedo tener un laboratorio, para que puedo operar, hacer análisis, tengo que cumplir con ese manual y hay que contar con uno de bioseguridad y seguridad para los bioanalistas. Cumplir con los requisitos mínimos de bioseguridad para trabajar dentro del laboratorio y para realizar las pruebas también. O sea, que las normas de bioseguridad e higiene, porque una creo que de carácter personal, el asunto de las Sí, normas de higiene, pero las de bioseguridad tienen que ver con la integridad y la salud del bioanalista, del ¿no? bioanalista. Sí, el laboratorio tiene puntos específicos de bioseguridad. No podemos trabajar con zapatos abiertos, con el pelo así suelto, con uñas largas, porque al estar dentro de un ambiente de riesgo, que se trabaja con material biológico, eso puede dañar su propia salud. Entonces, por eso hay unas reglas de bioseguridad dentro del laboratorio que hay que cumplir sí o sí. O sea, hay inclusive normas muy rigurosas, o sea, para los bioanalistas. Sí, sí. No deben comer, no deben fumar, no deben tener nada que ver con roces en lugares que no estén, luego que inician su proceso debidamente esterilizado. En las vías de seguridad, en la personal, Así, en el aspecto personal. exactamente. ¿Por qué ya no se puede pipear con la boca? Pipetear, ay, Pipetear. jamás, jamás pipetear con la boca. Ahora mismo tenemos pipetas automatizadas que con un simple clip aspiramos lo que queremos medir. O sea, ya eso está contraindicado. Ya el laboratorio, eso es una práctica que pasó
a la obsoletidad, pero hace mucho. Eso no puede ser, jamás el laboratorio puede permitir que un profesional de la salud del laboratorio pipetee algo con la boca. Eso está mandado a guardar hace mucho. Diríamos que es extraño, pero hemos visto que los bioanalistas, el mayor riesgo que tienen en el laboratorio tiene que ver con reactivos, químicos, corrosivos, sustancias de gases comprimidos, sustancias biológicas peligrosas. Háblame un poco de eso. Y si hay algún tipo de estadística, aquí en el país se conoce de personal afectado, bioanalista, por estas cosas. No, regularmente ya antes sí, porque antes se usaban muchos reactivos para hacer un solo proceso y como era manual, había que manipular mucho esos reactivos como ácido clorhídrico, que son bastante cancerígenos, ácidos, distintos tipos de ácidos, pero ya eso no se utiliza porque al tener equipos automatizados, el equipo trae ya reactivos más modernos, introduce las muestras y te da un resultado. Ya, y por eso la estadística podemos decir que es nula en base a los accidentes por químicos. Más bien pudiera ser el accidente de caída o por tecnovigilancia en el equipo, que me majé una mano, pero por químico ya eso casi no lo vemos, porque ya no se usa este tipo de reactivos para trabajar manual. Todo viene ya compactado en un frasco que se mete en el equipo y lo hace el equipo solo. Licenciada, resultados equivocados. Sí. Háblame. Sí, o sea, es el laboratorio, y es liderado por humanos. El error, si se trabaja con humanos, no está descartado. Los errores están presentes en todos los procesos, pero para eso nosotros contamos con mecanismos y herramientas que ayudan a minimizar ese tipo de errores, porque en el laboratorio los errores se pagan caro. Entonces, errores que pongan en riesgo la salud de un paciente, pues no se permiten. Pero errores siempre suceden. Uno trata de que se implementen distintas estrategias para lograr que no se presenten. Y, En este punto de resultados equivocados, hay una pregunta que la voy a hacer, pero no creo que se dé. El hecho de que se le otorgue un resultado a un paciente cuya muestra no fue la analizada. no, por lo menos en el nuestro no pasa. No, puede pasar, porque es un error que sí que se pudiera dar, pero por lo menos los laboratorios que cuentan con sistemas automatizados e informáticos tienen ese error casi no ocurre, porque la trazabilidad de la muestra empieza desde que el paciente llega a la recepción. A partir de ahí se le asigna un código a su paciente que va con la muestra, y la muestra va pasando área por área con ese código. O sea que es imposible que se traspapele con otra muestra, con otro pero hay un protocolo que yo quisiera que usted me hable de la manipulación segura de la muestra. Háblame de eso. Sí, pero dentro de los estrategias y herramientas que se utilizan para el manejo seguro, hay una herramienta que se llama los 5 correctos, que es el paciente correcto, la muestra correcta, el análisis correcto, la rotulación correcta y el proceso correcto. O sea, esos pasos me permiten a mí asegurar que esa muestra llegue a feliz término, es decir, a que llegue un resultado confiable al paciente. Se me aseguro de que llegue el paciente hasta que sale el resultado, que lo que entró es realmente lo que salió. O sea, que la manipulación correcta de la muestra tiene que ver desde que se toma la muestra. Yo veo que cuando le extraen la sangre, pues la profesional mueve los tubitos que llenan y se ve que ahí comienza como una ceremonia muy fuerte Sí. con el asunto de la muestra. Sí, desde que llega el paciente empieza ya el control de esa muestra, de que yo estoy recibiendo el paciente correcto y que voy a rotular esa muestra con ese paciente. Entonces, que el paciente
Hay, licenciada, dentro de la profesión de ustedes, unos líquidos que son los líquidos infectantes y los líquidos a que estando expuesto el bioanalista puede llevar algún tipo de contagio, que le dicen líquidos que son potencialmente infectantes. ¿Estos líquidos cuáles son? Bueno, infectantes, todas las muestras son infectantes. Pero hay los líquidos cefalorraquídeos, pleurar, que son los líquidos que recibe el laboratorio para procesamiento, pudieran ser altamente infectantes, como igual que una muestra de sangre. Todas las muestras son infectantes. El semen es infectante, la secreción vaginal es infectante. Cualquier tipo de fluido puede ser infectante para el personal que manipula la muestra, si no se maneja de la manera adecuada. En el resultado equívoco me anota un usuario, un televidente, que los laboratorios usan diferentes métodos y que estos métodos tienden a alterar los resultados. Métodos para el procesamiento de las muestras. Sí, los reactivos diferentes, ahí tienen parámetros de valores diferentes. Eso sí, hay diferentes metodologías que pudieran tener valores distintos de referencia, pero no quiero decir eso porque que lo haga por esta metodología o lo haga por la otra, va a alterar la patología clínica que tenga el paciente. Pudiera tener rangos distintos, pero no el resultado va a cambiar. Puede ser que en este me dé 5, porque el rango es de 10 a 15. Y en este me va a dar 6, porque el rango es de 20 a 25. Pero el resultado como tal del paciente, lo que tiene, no va a cambiar de una metodología a otra, o no debería cambiar. O sea, no debería cambiar. No debería cambiar, sí. Exacto. Porque estaría entonces mal diagnosticándolo por diferentes metodologías, porque si digo que por eso estoy normal y por este estoy patológico, entonces no tengo una coherencia en los resultados. Por eso hay mucho, bueno, a veces los médicos dicen, bueno, repítelo en este laboratorio, a ver. Pero a veces no se toma en cuenta que son métodos distintos, pero con diferentes rangos, que no debe cambiar, el resultado no debería cambiar. Y bien, para eso hay una metodología que son. Licenciada, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que hablemos del banco de sangre. Sí. Claro, vamos a comenzar con las patologías que demandan mayormente transfusiones de sangre, licenciada. Las que mayor demanda de sangre requieren son las cardíacas. Los pacientes de cirugía cardiovasculares demandan de muchas unidades de sangre, plaquetas, paquetes globulares, principalmente la cirugía de corazón. Otras cirugías selectivas pudieran llevar también transfusiones. Pero enfermedades como la hemofilia, el cáncer, la leucemia, el SIDA. Sí, claro, porque ya son transfusiones, por ejemplo, como la hemofilia requiere transfusiones como tratamiento, aplicación de factores, plasmaféresis, hacer un procedimiento de recambio plasmático, dependiendo Guillain-Barré, requiere también transfusiones de plasma específicamente. Protocolos y requisitos para recibir el donante y la sangre que va a donar. ¿Hay qué se hace antes de extraer la sangre del donante? Bueno, el banco tiene un protocolo muy estricto en la selección del donante, porque estamos diciendo que esa sangre se va a poner a alguien para que o salvarle o mejorarle la calidad de la vida. Entonces, la selección del donante es estricta. Hay requisitos muy específicos, que sea mayor de edad, que cumpla con una serie de analíticas, que esté bien de salud, las últimas semanas que no haya tenido gripe, por ejemplo, en estos días que hay mucha gripe, si ha tomado antibióticos, se descarta momentáneamente, si tuvo piercing, tatuaje en el último año, se difiere por un momento, por un tiempo, si viajó recientemente a países específicos donde hay enfermedades endémicas que pudieran ser transmitidas a un receptor. Tengo una pregunta. Soy una persona completamente en salud, soy un joven fisiculturista joven y quisiera donar sangre. ¿Cuáles son los riesgos a los que me expondría? Ninguno.
No se expone ¿Ninguno? ninguno. Si usted dona, usted no tiene ningún riesgo. Eso se repone con un vaso de agua. Usted dona 500 ml de sangre y usted lo repone con una botella de agua, que nosotros se la damos antes de irse. Doctora, mire, me llama mucho la atención esa respuesta porque yo fui donante por muchos años, inclusive donante internacional. Yo doné en varios países sangre. Sí. Y me llamó la atención una vez en Curazao donando sangre para un amigo. Pues cuando me extrayeron la bolsa de sangre, lo que me dieron fue una copa de coñac. ¿Qué? Sí. Hasta me has dejado sorprendido. No lo había escuchado. ¿Verdad que sí? No, Doctora, no. finalmente, de los tipos de sangre y cuál es la sangre más difícil y la más común en los seres humanos. Bueno, la más común es O positivo. A nivel mundial y en nuestro país pasa lo mismo. O positivo es la más común. La más difícil, AB negativo. Esa es una de las más difíciles. ¿AB? Negativo. Okay. Es la menos común de todos los grupos. Tenemos la B, positivo y negativo, la A, AB positivo y AB negativo. Pero la AB negativo tiene un por ciento, creo 5%, si no mal recuerdo, de frecuencia Pues aquí en el país. por eso es que me dieron trabajo una vez por mi tipo de sangre y yo era un donante que me llamaban por teléfono, yo soy AB negativo. Usted tiene una sangre de oro. Sí, y los riesgos que como AB negativo yo tengo de mi vida por un accidente o algo así. Bueno, la ventaja del AB negativo que puedes recibir de A negativo y de B negativo. Tiene dos grupos que pudieran donarle sangre. O sea que podemos recibir. Sí. ¿Y De AB negativo. Y pueden darle también a negativo y a B negativo. Ok, entonces, ¿y por qué entonces es tan difícil de conseguir ese tipo de sangre? Por lo mismo, porque no hay muchas personas con el tipo de sangre. Doctora, último, los tipos de sangre, que esto sí es fundamental. ¿Qué es el factor ABO y el factor Rexus? Bueno, RH. hay el factor RH, Sí. que es el positivo o negativo. Y el grupo ABO, que son AB y AB y O. Entonces, unos carecen de anticuerpos y otros poseen anticuerpos. Eso se descubrió hace ya, ¿cuántos años tiene el grupo ABO descubierto? Más de 60 años. Y es lo que ayuda a clasificar el donante con su grupo sanguíneo, AB positivo o AB negativo, o A positivo, A negativo. El RH es el negativo positivo y el ABO es el tipo de sangre, si es A, B o O. Licenciada, ¿se vive de la carrera de bioanálisis? Lamentablemente no. Nosotros, el bioanalista, vivimos el pluriempleo. Regularmente las bioanalistas tienen que tener varios empleos para poder compensar y subsistir en su día a día. Regularmente no va a encontrar una bioanalista que tenga solamente un trabajo, ya a menos que sea muy ya mayor, que ya está de retirada haciendo algo, pero el personal de laboratorio más joven tiene 2 y hasta 3 empleos. O sea, que realmente entonces no es bien remunerado el bioanalista con tantos riesgos, licenciada, Y así y con tan importante que es esa labor del bioanalista así mismo, para la salud de las personas que demandan. Para muestra un botón en esta pandemia, para muestra un botón. Sin el laboratorio, ¿cómo tuviéramos el diagnóstico de COVID? Ustedes, los bioanalistas, todos trabajan con el asunto del COVID-19 en cuanto a las pruebas y la manipulación y eso, y también tienen el riesgo del contagio con el COVID. Sí, definitivamente sí, estamos trabajando
diariamente con pacientes que sabemos a veces que sí tienen síntomas, otros que no sabemos, pero igual se ha tomado medidas para cualquier tipo de paciente, porque como no sabemos quién sí y quién no, y todos están expuestos, entonces se han tomado medidas para ese tipo de pacientes. A su juicio, ¿cuál es la prueba más efectiva en cuanto para detectar la presencia del COVID-19? PCR. Es una prueba de biología molecular que es la efectividad y la sensibilidad que tiene son muy, muy altas. O sea, el diagnóstico por preferencia debe hacerse por biología molecular PCR para el COVID. Bien, licenciada, se nos fue el tiempo. Wow, muy Se pronto. nos fue media hora, como dicen en lo que dicen berenjena. Así es. Muchas Pero cosas. yo quiero dejarla comprometida porque en este tema del COVID tenemos tantas preguntas. ¿Por qué hay tanta ansiedad, tanta desinformación en cuanto a las pruebas? Que me hicieron en un laboratorio y di negativo, pero que en el otro di positivo, que en aquel no me atendieron. Hay mucha desinformación y ansiedad, licenciada, ciertamente. Sí, ciertamente. Porque a veces el paciente no conoce el tiempo de la infección, que cuando me infecté, que si me dio negativo aquí, pero me dio positivo allá. Hay muchos factores que inciden en que eso pueda cambiar de un laboratorio a otro. Y no necesariamente porque el laboratorio esté equivocado. Así es. Bien, pues vamos a darle las gracias del alma a la licenciada Rosagni Román, directora de Laboratorio y Banco de Sangre de Sedimá. ¿Cierto? Así mismo es. Aquí estamos para servirle siempre. Aquí Sedimá y nuestro laboratorio. Gracias, licenciada. Un placer. Muchas gracias y las puertas de consulta participativa están abiertas. Muchas gracias, señor Ricardo. Bien. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, luego de esta conversación tan interesante con la licenciada Rosagni Román, hacerle nuestra exhortación en tiempos de pandemia. Por favor, hazlo por ti, por tu familia, por tus vecinos, tus colaboradores, tus allegados. Hazlo por los envejecientes. Hazlo por los niños. Quédate en casa. Por favor, quedémonos en casa. Y a ti, no la mates, cuídala. No eres su dueño. No quite la vida a una madre. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.